Bienvenido al profesor Manuel Exaltación Bejar Ramos. El día de hoy vamos a continuar con la exposición de cinética química y los integrantes de mi grupo son Magdiel Angelí, Orbina Rojas, Luis Andrés Aguedo Guaraca y quien les habla, Sandriliana Maite Ramírez. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a comenzar con las reacciones de primer orden. Como sabemos, las reacciones de primer orden son aquellas en las que la velocidad depende directamente de la concentración de un solo reactante. Por ejemplo, un ejemplo muy común es la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, donde la velocidad de la reacción podemos decir que disminuye exponencialmente con el tiempo. Y bueno, este comportamiento es fundamental para estudiar tal vez procesos como la radioactividad o también la descomposición de compuestos en los sistemas biológicos. Bien, ahora con lo anterior dicho, por ejemplo, digamos que tenemos una reacción de primer orden en la que nuestro reactivo A se transforma en nuestros productos y además sabemos cuál es la concentración del reactivo al tiempo 0 y también al tiempo t. Ahora lo que vamos a utilizar es lo que sabemos, lo que conocemos de la velocidad de cualquier reacción de primer grado. Sabemos que la velocidad promedio de la reacción se puede escribir como el cambio de la concentración en el tiempo, el cambio de la concentración sobre el tiempo t. Y bueno, como A es nuestro reactivo y ya está, como podemos decirlo, desapareciendo, entonces ponemos un signo negativo delante. Para que así, de esta manera, nuestra velocidad promedio siempre se mantenga positiva. Por otro lado, también conocemos la ley de la reacción y bueno, sabemos que la velocidad de la reacción es igual a la constante de la velocidad por la concentración, en este caso elevado a la primera potencia. Y ponemos este exponente, es decir, elevado a la primera potencia, porque ya sabemos que es una reacción de primer orden. Y bueno, de estos dos hechos sabemos de que hay algo importante, es que esta velocidad de la reacción de un punto, bueno, esta segunda parte, esta es la velocidad de la reacción de un punto en el tiempo, de la velocidad, de la constante velocidad por la reacción, por la concentración de A. Y si tenemos una concentración, por ejemplo, de A en el tiempo S, entonces sabemos cuál es la velocidad de la reacción en el tiempo S. Y por lo tanto podemos decir de que esta velocidad es distinta de esta otra, por lo que no podemos compararlas. Sin embargo, si tomamos a la velocidad promedio un intervalo más pequeño de tiempo, así, de esa manera sí podremos compararla, pero al tomar un intervalo más pequeño, entonces estamos hallando la derivada. Entonces, y ahora, si esta derivada es igual a la constante de la velocidad por la concentración de A, eso podemos concluir. Cuando resolvamos esta ecuación diferencial que tenemos en rosado, lo que vamos a obtener es la concentración de A como una función del tiempo. Ahora, nos quedamos en este paso de aquí. Podemos decir de que la derivada de la concentración de A sobre, con respecto al tiempo es igual a la constante de la velocidad por la concentración de A. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, llevar este diferencial de t al otro lado para que nos queden solo las concentraciones en el lado izquierdo. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar las integrales de la concentración de A inicial, podemos decir, a un tiempo t. Y por el otro lado, de 0 a t. Y vamos a integrar. Lo que nos quedaría sería del lado izquierdo, nos quedaría el logaritmo natural de la concentración de A de 0, la concentración en el tiempo 0 a la concentración en el tiempo t, que es igual a menos la constante de la velocidad por el tiempo evaluado de 0 a t. Y bueno,
esto resolviendo nos quedaría como logaritmo natural de la concentración en el tiempo t menos logaritmo natural de la concentración en el tiempo 0, que es igual a menos la constante de velocidad por el tiempo. Y bueno, esta parte se puede expresar también por propiedad de los logaritmos, se puede expresar como el logaritmo natural de la concentración en el tiempo t sobre el logaritmo natural de la concentración en el tiempo 0, igual a esto de aquí, como vemos en la pantalla. Siguiente, por favor. Y bueno, luego, tomando la ecuación anterior, podemos pasar este logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo 0 al otro lado. Y como vemos, nos queda como una ecuación de la recta. Y podemos decir que el logaritmo natural en el tiempo t es igual a I, y menos la constante de la velocidad sería como la pendiente, t sería x, y el logaritmo natural en el tiempo 0 sería el intercepto. Como vemos en este gráfico de aquí, el logaritmo natural está expresado en el eje y, en el logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo t, y bueno, en el eje x está el logaritmo, el intercepto, podemos visualizarlo aquí en esta parte, y la pendiente como menos la constante de la velocidad, en esta parte de aquí. Siguiente, por favor. Bueno, para entenderlo un poco mejor, hemos traído una serie de ejercicios, en este caso 2 ejercicios, y vamos a dar lectura al primer ejercicio. La reacción de A y que me da el producto B es de primer orden. Y K, que es la constante de la velocidad, es 3,30 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1. Si la concentración inicial de A es 0,400 mol sobre litro y la concentración inicial de B es 0, nos pide calcular la concentración molar de A y B al cabo de 200 minutos. Ahora lo que podemos utilizar es la fórmula de la ley de la velocidad integrada de primer orden. Esto sería la siguiente, ¿no? Como hemos visto anteriormente, sería el logaritmo natural de la concentración en el tiempo 0 sobre A, de la concentración sobre A, que es igual a la constante de velocidad por el tiempo. Sabemos que nos dan 200 minutos. Esto es 200 minutos, tenemos que pasar los segundos. Podemos utilizar aquí factor de conversión, que 1 minuto es 60 segundos, y así lo convertimos y nos saldría como 12.000 segundos. Y bueno, reemplazamos, tenemos la concentración en el tiempo 0, la concentración inicial, que es 0,400, y la concentración de A, concentración en el tiempo t, es lo que queremos hallar, así que le ponemos un x. Esto sería igual a la constante de la velocidad por el tiempo. La constante de la velocidad sería como 3,30 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1 por el tiempo, que nos ha salido 12.000 segundos. Y bueno, esto podemos seguir operándolo. Nos quedaría como logaritmo natural de 0,400 menos logaritmo natural de x, que es igual a 0,396. Seguimos operando, hallamos los logaritmos, están observados en la pantalla, y sabemos de que el logaritmo natural de x es igual a menos 1,312. Siguiente, por favor. Ahora, resolviendo ese logaritmo natural, nos quedaría que la concentración de A en el tiempo de 200 minutos sería 0,269 mol por litro. Entonces, también sabemos de que la concentración inicial de A es 0,400 mol por litro. Y la concentración, en este caso final, que sería en el tiempo de 200 minutos, sería 0,269 mol por litro. Entonces, lo que ha reaccionado de A sería la resta, y nos quedaría como 0,131 mol por litro del reactivo, en este caso de A. Y bueno, de acuerdo a la ecuación que antes vimos, por cada mol de A reacciona, se forma un mol de B. Entonces, cuando reacciona 0,131 mol por litro de A, del reactivo A, entonces también se forman 0,131 mol por litro de B. Esa sería la respuesta para nuestro primer ejercicio. Siguiente, por favor. Ahora, para el segundo ejercicio nos dice, la constante de la velocidad es 3,38 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1.
para la descomposición de primer orden del pentaóxido de dinitrógeno en la siguiente ecuación. Tenemos 2 moles de pentaóxido de dinitrógeno que se descomponen en 4 moles de óxido de nitrógeno más oxígeno 2. Entonces nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida media de pentaóxido de nitrógeno? Y también, ¿cuál será la presión a 10 segundos y 10 minutos si al iniciar la reacción la presión es de 500 torr? Y bueno, como habíamos visto, antes relacionábamos la ecuación de la velocidad integrada para primer orden, lo relacionábamos con concentraciones. Pero ahora lo curioso de este ejercicio es que lo podemos relacionar con presiones. Entonces, primero, es importante siempre tener nuestro resumen de datos o nuestra tabla de resumen de datos. En este caso, la constante expresada en unidades de segundo a la menos 1 sería igual a 3,38 por S a la menos 5. El tiempo de vida media es nuestra incógnita. La presión a los 10 segundos también y la presión a los 10 minutos también. La presión inicial es de 500 torr y el orden de la reacción es de primer orden. Entonces, bueno, algunos datos adicionales que podemos mencionar es que un torr es igual a 1 milímetro de mercurio, por lo tanto podemos decir de que 500 torr serían igual a 500 milímetros de mercurio. Entonces, para una reacción de primer orden, el tiempo de vida media nos dice que es independiente de la concentración inicial y se calcula con la siguiente fórmula, como logaritmo natural de 2 sobre la constante de la velocidad. Vamos a utilizar esta fórmula para desarrollar este ejercicio. Siguiente, por favor. Ahora vamos a reemplazar los datos. Bueno, el logaritmo natural de 2 lo podemos calcular, ya sea por la calculadora, es igual a 0,693 y la constante de la velocidad ya la teníamos de dato, que es 3,38 por S a la menos 5 segundo a la menos 1. Operando esto nos sale como 20.503 segundos. Ahora, sabemos que la velocidad de la velocidad de la reacción, la ecuación de la velocidad de la reacción integrada para primer orden se relacionaba con concentraciones, pero en este caso vamos a relacionarlo con presiones. Entonces quedaría de la siguiente forma, ¿no? Logaritmo natural de la presión en el tiempo t sobre la presión inicial, todo igualado a menos la constante de la velocidad por el tiempo. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar. Siguiente, por favor. Entonces, la presión después de 10 segundos vamos a sustituir. Nos quedaría como la presión, logaritmo natural de la presión en los 10 segundos sobre 500 torr, que es nuestra presión inicial, que es igual a menos la constante de la velocidad. En este caso la constante de la velocidad es 3,38 por S a la menos 5 segundo a la menos 1 y todo eso por el tiempo, que es 10 segundos. Ahora, tenemos que despejar el logaritmo natural. Para eso, al otro lado, vamos a poner un Euler y lo vamos a elevar a toda esa expresión de la derecha. Y de esa manera podemos despejar el logaritmo natural. Por lo tanto, nos quedaría la presión en el tiempo 10 sobre 500, que es igual a Euler elevado a la menos 3,38 por 10 a la menos 4. Y bueno, este 500 lo podemos pasar al otro lado multiplicando y nos quedaría como la presión en el tiempo 10 segundos, nos quedaría igual a 499,83 torr. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para los 10 minutos. Y acá también tenemos que convertir, ¿no? Tenemos que pasar 10 minutos a segundos. Y para eso podemos utilizar también factor de conversión. Y bueno, operando nos sale como 10 minutos es igual a 600 segundos. Ahora vamos a sustituir, ¿no? Logaritmo natural de la presión en el tiempo, 600 segundos, entre 500 torr. De igual forma, igualado a menos la constante de la velocidad, que es 3,38 por S a la menos 5, multiplicado por el tiempo, que es 600 segundos. De igual forma, tenemos que despejar el logaritmo. Tenemos que, igual utilizamos Euler y lo elevamos a toda la expresión de la derecha. De esa manera despejamos el logaritmo natural. Y nos quedaría como la presión en el tiempo de 600 segundos sobre 500 igualado a Euler elevado a la menos
0,02028. Eso 500 lo podemos pasar al otro lado multiplicando y operando. Nos saldría que la presión en el tiempo de 600 segundos es igual a 489,96 torr. Siguiente, por favor. Ya. Ahora ya hemos visto las reacciones de primer orden. Lo que sigue son las reacciones de segundo orden. Y bueno, en las reacciones de segundo orden, la velocidad de la reacción depende de la concentración de dos reactantes o de un solo reactante pero al cuadrado. Un ejemplo clásico es la reacción entre dos moléculas de dióxido de nitrógeno para formar óxidos de nitrógeno y oxígeno, en la cual la velocidad de la reacción se incrementa conforme aumenta la reacción. Este tipo de reacciones se observa comúnmente en procesos, por ejemplo, químicos industriales y en la formación de compuestos en sistemas biológicos. Ahora, de igual forma, digamos, tenemos un reactante A que da ciertos productos. Y bueno, en este caso podemos mencionar que la constante, la velocidad, sus unidades serían 1 sobre molaridad por segundo. Y de igual forma, podemos decir que la velocidad es igual a menos la diferencia de las concentraciones sobre la diferencia del tiempo, ¿no? Y le aumentamos un signo negativo delante porque estamos hablando de los reactantes. Y ahora, por otro lado, también tenemos que la velocidad es igual a la constante de la velocidad por la concentración elevado al cuadrado. Y de igual forma como hicimos en la reacción de primer orden, no podemos comparar estas velocidades, sino que tenemos que utilizar, tenemos que derivar la primera velocidad, en este caso la diferencia de las concentraciones sobre la diferencia del tiempo. Y al derivar, en ese momento sí podríamos comparar estas velocidades. Entonces, derivando, por ejemplo, podemos pasar al otro lado el diferencial de t, podemos integrar de la concentración inicial a la concentración en tiempo t, y por el otro lado de 0 a t, ¿no? Esta concentración elevada al cuadrado la podemos subir al numerador como con el signo cambiado, y al integrar esto nos saldría como menos la concentración de A elevado a la menos 1. Y esto evaluado de la concentración en el tiempo 0 a la concentración en el tiempo t. Igual a menos la constante de la velocidad por el tiempo evaluado en 0 y en t. Ahora, esto nos saldría como, también lo podemos expresar, menos la concentración de A elevado a la menos 1 lo podemos expresar como 1 sobre A, por ejemplo. Y también lo tenemos que evaluar, ¿no? De 0, de la concentración en el tiempo 0 a la concentración en el tiempo t. Y esto, evaluándolo, nos saldría como 1 sobre A menos 1 sobre la concentración inicial. Y por el otro lado, tenemos igual a la constante de la velocidad por el tiempo. Ahora, del lado izquierdo tenemos que nos queda 1 sobre la concentración de A en el tiempo 0. Y esto lo podemos pasar al otro lado sumando. Y al final nos quedaría, como lo que vemos en azul, 1 sobre la concentración de A es igual a 1 sobre la concentración de A en el tiempo 0 más la constante de la velocidad por el tiempo. Siguiente, por favor. Y de igual forma como hicimos en las reacciones de primer orden, podemos ver que estamos hablando de una ecuación de la recta. En este caso, 1 sobre la concentración en el tiempo t sería en el eje y, la constante de la velocidad sería la pendiente, y 1 sobre la concentración en el tiempo 0 sería nuestro intercepto. Y aquí vemos la gráfica, que es lo que mencioné anteriormente. En el eje y está 1 sobre la concentración en el tiempo t, la pendiente, como vemos, es la constante de la velocidad, y en el eje x está el tiempo, ¿no? En el eje X estaría el tiempo. Siguiente, por favor. Ahora también hemos traído una serie de ejercicios, 2 ejercicios para ser exactos, que nos hablan sobre reacciones de segundo orden. Entonces,
dando lectura a este primer ejercicio, nos dice una reacción del tipo A que da productos sin una cinética de segundo orden. Nos pide determinar la cantidad de A que permanecerá sin reaccionar al cabo de 50 minutos. Si se sabe que a los 16 minutos y 40 segundos había reaccionado la mitad de A. Y B, también nos pide si la reacción se inicia con 0,025 mol por litro de A, determine el valor de la constante de la velocidad. Y también qué tiempo transcurrirá para que se consuma el 95% del reactivo. Entonces, de igual forma, hacemos una tabla de resumen de datos. En este caso, el orden es de segundo orden. Entonces, la cantidad de A sin reaccionar a los 50 minutos en nuestra interrogante, la cantidad de A que ha reaccionado a los 16 minutos y 40 segundos es la mitad de la concentración. Y el tiempo de reacción es 16 minutos y 40 segundos. Lo pasamos a segundos y nos quedaría como 1000 segundos. Y de igual forma, el tiempo de 50 minutos en segundos es 3000 segundos. Y bueno, sabiendo que la velocidad de la reacción integrada para ecuaciones de segundo orden es la siguiente, ¿no? 1 sobre la concentración de A menos 1 sobre la concentración de A inicial igual a la constante de velocidad por el tiempo. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Sabemos que la concentración final, en este caso, sería la mitad de la concentración inicial. Es por eso que vamos a poner 1 sobre la concentración inicial entre 2, menos 1 sobre la concentración inicial, igual a la constante de velocidad por el tiempo. Operando esto, nos saldría igual a 2 sobre la concentración inicial menos 1 sobre la concentración inicial, igual a la constante de velocidad por 1000 segundos. Ahora, lo que queremos es despejar la constante de la velocidad. Y nos quedaría como 1 sobre 1000 segundos por la constante, por la concentración inicial de A. Entonces, nos pide calcular para un tiempo de igual a 50 minutos, que ya habíamos calculado que son 3000 segundos. Entonces, vamos a reemplazar en la ecuación de la velocidad integrada para ecuaciones de segundo orden, que es 1 sobre la concentración de A menos 1 sobre la concentración inicial, todo eso igualado a la constante de velocidad, pero ya habíamos hallado la constante de la velocidad que está expresado en 1 sobre 1000 segundos por la concentración inicial de A, ¿no? Y todo eso multiplicado por 3000 segundos. Ahora, podemos aquí eliminar ceros arriba y abajo y podemos sumar y nos quedaría 3 sobre la concentración inicial más 1 sobre la concentración inicial. Esto, como tienen mismo denominador, se pueden sumar, entonces quedaría como 4 sobre la concentración inicial, ¿no? Y ahora despejamos la concentración final, que nos quedaría, la concentración final a los 50 minutos en este caso, nos quedaría como la concentración inicial de A sobre 4. Esa sería la respuesta para el primer inciso. Siguiente, por favor. Y bueno, para el segundo inciso nos pide, si la reacción se inicia con 0,025 mol por litro de A, determine el valor de la constante de la velocidad. Entonces, vamos a utilizar la expresión que habíamos hallado anteriormente, 1 sobre 1000 segundos por la concentración inicial de A. Reemplazamos, ¿no? La concentración inicial de A en este caso sería 0,025 mol por litro. Y bueno, operando esto, nos sale que la constante de la velocidad sería como 0,04 litros por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, para el inciso C, nos pide, ¿no? ¿Qué tiempo transcurrirá para que se consuma el 95% del reactivo? Y en este caso, vamos a utilizar también de igual forma la ecuación de la velocidad integrada para las reacciones de segundo orden, que sería como lo que vemos en pantalla. Y lo que vamos a hacer es despejar, en este caso, el tiempo. Despejamos y nos quedaría como 1 sobre la constante, todo eso multiplicado por 1 sobre la concentración de A menos 1 sobre la concentración de
de A en el tiempo cero, o también llamado la concentración inicial. Entonces, nos dicen, si reacciona el 95% del reactivo, lo que queda sin reaccionar sería como 100 menos 95, que sería el 5%, ¿no? Entonces, reemplazando, el tiempo nos quedaría como 1 sobre la constante de velocidad que habíamos hallado anteriormente en el otro inciso, que nos queda como 0,04 litro por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1, y todo eso multiplicado por 1 sobre la concentración de A, que sería 0,05, que es el 5%, de 0,025 mol por litro, menos 1 sobre la concentración inicial de A, que sería igual a 0,025 mol por litro. Y bueno, haciendo las respectivas operaciones, nos queda que es igual a 19.000 segundos. Y ahora, estos 19.000 segundos los podemos también pasar a horas, y sería aproximadamente 7,3 horas. Esa sería la respuesta para el ejercicio 3. Siguiente, por favor. Eso sería todo de mi parte. Ahora vamos a darle pase a nuestro siguiente compañero. Muchas gracias. Para seguir con mi exposición, voy a hablar sobre los mecanismos de reacción. Comencemos hablando de cuando vemos una ecuación química general, como por ejemplo sería el dióxido de nitrógeno más el monóxido de carbono. Esto nos daría monóxido de nitrógeno más dióxido de carbono. Parece que la reacción ocurre en un solo paso, sin embargo, en la realidad, la mayoría de las reacciones químicas suceden en una serie de pasos más pequeños, llamados pasos elementales, que pronto lo veremos. Y un mecanismo de reacción es justamente eso, la secuencia detallada de pasos que describe cómo los reactivos se transforman en productos. Los mecanismos son importantes porque nos permiten entender cómo y por qué cambia la velocidad, qué especies se forman temporalmente y qué sucede realmente a nivel molecular. Por ejemplo, en el ejemplo que di sobre el dióxido de nitrógeno más el monóxido de carbono, hay pasos dentro para llegar al monóxido de nitrógeno más el dióxido de carbono. En el primer paso tenemos que dos moléculas chocan de dióxido de nitrógeno y una de ellas se oxida para formar trióxido de nitrógeno y la otra se reduce para formar un monóxido de nitrógeno. En el paso 2 tenemos que la molécula de trióxido de nitrógeno se reacciona con monóxido de carbono, formando dióxido de carbono y regenerando una molécula de dióxido de nitrógeno. Así funciona todo el mecanismo. Una molécula aparece, reacciona y desaparece, permitiendo que la reacción global ocurra. Ahora, hablando de los pasos elementales que mencioné antes, los pasos elementales son los capítulos individuales del mecanismo. Por así decirlo, cada paso representa un evento molecular que sucede exactamente como está escrito, sin descomposición en pasos más pequeños. Pueden ser colisiones entre moléculas, descomposiciones espontáneas, transferencias de átomos o radicales, pero la velocidad de un paso elemental depende de cuántas moléculas participen y de cuán probable es la colisión correcta. En el ejemplo del mecanismo anterior, tenemos que en el primer paso, que es de dióxido de nitrógeno más dióxido de nitrógeno, que nos da el trióxido de nitrógeno más el monóxido de nitrógeno, chocan dos moléculas, por tanto es bimolecular. En el paso 2 pasa lo mismo, es bimolecular también, ya que choca la molécula de trióxido de nitrógeno con la de monóxido de carbono, dándonos así dióxido de nitrógeno más dióxido de carbono. En muchos mecanismos, uno de los pasos es mucho más lento que los demás. A este paso se le llama paso determinante de la velocidad, porque actúa como un cuello de botella. Controla qué tan rápido avanza toda la reacción. En este caso, el paso 1 suele ser el más lento, porque necesita de dos moléculas específicas se encuentren y colisionen en la dirección correcta. Para terminar, tenemos los intermedios y molecularidad. En los intermedios, es una especie que forma en un paso del mecanismo, pero no aparece en la ecuación global, porque se consume en un paso posterior.
En nuestro ejemplo, el intermedio es el trióxido de nitrógeno. Se forma en el paso 1 y se consume inmediatamente con el paso 2. Por eso no aparece en la reacción global, no queda nada de él cuando todo termina. Los intermedios son clave porque permiten que las reacciones ocurran en secuencia sin que se formen productos finales de forma directa. Y la molecularidad. La molecularidad nos dice cuántas moléculas participan en un paso elemental, un concepto muy importante porque afecta directamente la velocidad del paso. En el unimolecular tenemos al pentóxido de nitrógeno, que se rompe espontáneamente en dióxido de nitrógeno y trióxido de nitrógeno. Después tenemos el bimolecular, que como hemos visto serían los dos pasos que hay dentro de nuestro ejemplo, porque ya que chocan dos moléculas. Y para terminar tenemos el termolecular. Aquí intervienen tres moléculas en un solo choque. Esto es extremadamente raro porque la probabilidad de que tres moléculas choquen simultáneamente con la orientación correcta es muy baja. Un ejemplo teórico sería el monóxido de nitrógeno más monóxido de nitrógeno más O2. Esto nos daría N2O2O2. Ya que esto es muy raro, esto por lo tanto es 100% teórico, ¿no? No, sí podría pasar, pero no es tan fácil de ver, ¿no? El paso con mi siguiente colega. Mi nombre es Magdalena Guillermo Rojas y voy a pasar a explicar sobre la constante de rapidez y su dependencia con la energía de activación y temperatura. Bueno, esto se puede explicar gracias a la teoría de colisiones, la cual fue propuesta por Strauss en 1916 y posteriormente desarrollada por William Lewis en 1918. Bueno, acá nos dicen que para que una reacción ocurra, los reactivos deben de chocar, pero se debe de tener en cuenta que no todos los choques producen una reacción. Para que una colisión debe de ser efectiva, debe de cumplir ciertas condiciones. La primera debe tener una orientación adecuada y la otra debe tener una energía suficiente para superar la energía de activación. En esta imagen se puede ver dos casos. El choque ineficaz. Bueno, esto sucede porque de seguro solo cumple una o ninguna de las condiciones, por lo que al chocar las moléculas de yodo y de hidrógeno no reaccionan, por lo cual se siguen manteniendo los reactivos. En cambio, acá en el choque eficaz sí cumplen estas dos condiciones, por lo que dan de producto lo que es el yoduro de hidrógeno. Bueno, la energía de activación y su relación con la rapidez. Esto se puede observar gracias a estos dos diagramas. Acá en el primero, que es una reacción exotérmica, podemos ver que la energía de activación es baja, lo que significa que habrá más choques efectivos y su reacción será rápida. Por otro lado, tenemos en este diagrama que es una reacción endotérmica, en donde la energía de activación es mucho mayor a comparación a la exotérmica. Esto nos trata de decir que habrá pocos choques efectivos y la reacción será lenta. Y como respuesta tendremos que la constante de rapidez sería baja. Luego podemos ver la temperatura y su influencia cuando sube. Las moléculas se mueven mucho más rápidas y estos chocan más veces por segundo, lo que genera mayor energía, aumentando así lo que es la constante de rapidez. Pero esta teoría de colisiones se puede representar de forma cuantitativa mediante la ecuación de Arrhenius, ya que esta ecuación nos muestra cómo la K aumenta cuando la energía de activación disminuye y también aumenta cuando la temperatura se incrementa. Esta ecuación es representada por la K, que es constante de velocidad, igual a la frecuencia de choques por el número de Euler elevado a la menos energía de activación sobre R, que es la constante universal de los gases, y T, que es la temperatura absoluta en Kelvin. Y esto se puede representar de forma logarítmica, la cual es una ecuación lineal, teniendo al logaritmo de la constante
de velocidad, que sería la variable dependiente, logaritmo neperiano de la frecuencia de choques, que sería la intersección, menos la energía de activación sobre R, pasando a ser esta la pendiente, y 1 sobre T, que sería la variable independiente, en la cual se estaría en el eje X. Bueno, ahora voy a presentar un ejercicio respecto a la ecuación de Arrhenius. Acá nos piden determinar la energía de activación usando valores de K a distintas temperaturas. Bueno, nos dan un cuadro con diversos datos experimentales donde dan las constantes de 4 datos, luego la temperatura en grados Celsius, pero tenemos que usar en Kelvin, por lo cual se le suma 273 a cada temperatura. Luego de estos datos lo transformamos, el primero al logaritmo neperiano y el otro en su inversa, quedándonos este cuadrito de acá. Pero como sabemos, para calcular la pendiente se deben de restar las abscisas sobre las ordenadas. Acá pasaremos a usar los datos extremos, comenzando con el menos 6.165 menos 2.169. Ahora el otro dato que es el sobre 1.294 sobre menos 1.083, quedándonos como resultado que la pendiente es igual a menos 18.9 por 10 al cubo grados Kelvin. Pero como sabemos, anteriormente había puesto que la pendiente es igual a menos la energía de activación sobre R. Acá tan solo pasamos a despejar, quedamos como resultado que la energía de activación es igual a 157.000 Joule por mol. Luego acá, gracias a estos datos de acá, se puede graficar obteniendo así una recta. Acá está el, el punto de acá, luego el punto de acá que es menos 3.431 y luego los otros puntos. Y bueno, todos estos datos se pueden representar, bueno, esta recta se puede representar en esta ecuación lineal, en donde se puede observar que el logaritmo neperiano de K, que es igual a menos 18.927.74, es multiplicado por 1 sobre T más 18.297, que sería la intercepción. Bueno, ahora le doy pase a mi compañero.